también leninista. Buonasera a tutti in diretta dal canale YouTube della Federazione Estero del Partito Comunista. Come ho annunciato, faccio l'annuncio in italiano, poi col professore che è gradito ospite questa sera parleremo ovviamente in castigliano. Poi quando tecnicamente registreremo dopo la registrazione, i nostri tecnici metteranno i sottotitoli in italiano, però si capisce benissimo il castellano. Damos la bienvenida al profesor Alex Chamán de Portugal, de la revista Atreverse, profesor universitario, periodista. Yo lo estoy siguiendo desde muchos años, profesor. Lo que escribe, de que habla es siempre muy interesante. Abajo la información, pero abajo también la visión política que usted da de la situación. Obviamente, gracias, agradecemos su participación en este momento a La Paz. Creo que son las 4 de la tarde en Bolivia, de donde usted vive. La primera pregunta, como ya hablamos, seguramente es sobre Bolivia, por eso la invité. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar? Todo eso. Gracias, profesor. Muy buenas tardes, buenas noches, estimado Máximo, y al público que nos acompaña en directo y aquellos que lo van a hacer en diferido. En efecto, acá en el Estado Plurinacional de Bolivia son las 4:06 de la tarde. Estamos viviendo una vez más un episodio sumamente importante, lleno de lecciones de todo tipo, porque a diferencia de lo que han venido sosteniendo los intelectuales del cementerio o los ideólogos de la burguesía y del imperialismo, hoy estamos viendo no solo en Bolivia, sino en América del Sur la agudización de la lucha de clases que no solo se manifiesta en cuestiones meramente económicas, tradiunionistas o reivindicativas, sino también lucha de clases en el terreno ideológico, porque el pueblo boliviano de una u otra manera cuestiona, si se quiere, la ideología decadente y dominante, no solo de los grupos de poder económico, no solo de las clases sociales explotadoras y opresoras, sino también pues de los amos. En este caso nos referimos al genocida imperialismo estadounidense. Y por otro lado también diríamos que es una lucha de clases en el terreno político, porque hoy una vez más las masas populares hacedoras de la historia están en las calles. Son más de 60 puntos de bloqueos, lo cual nos está diciendo que es contundente la rebelión popular, y lo que se está disputando son ciertos espacios de poder político para que las masas sigan desenvolviendo, si se quiere, el camino del pueblo, y por otro lado no hegemonice del todo pues el gobierno antipueblo, antinación y por supuesto proimperialista e incluso prosionista. Sí, gracias por esta introducción. A su parer, ¿qué puede pasar todavía en estos momentos en el que Bolivia está pasando? Después hablamos de Sudamérica, pero hablamos precisamente de Bolivia porque hay movimentaciones, hay cargas de policías, hay de todo. La izquierda se pone dividida, ¿no? Me parece que hay 4 partidos diferentes que se han presentato alle elezioni, non hanno hecho un'unità. ¿Qué rimane de lo que ha pasado con el socialismo bolivariano de antes? Fíjese, en estos momentos el país está convulsionado, pero hay que precisar de que Bolivia está conformado por 9 departamentos. El departamento que es sede de gobierno, un equivalente a la capital, en el que se concentran los poderes del Estado, excepto el Poder Judicial, en el que se concentran las Fuerzas Armadas, policiales y, si se quiere, los sectores más avanzados, es el Departamento de La Paz. Y si uno revisa la historia de Bolivia, va concluyendo de que en
prácticamente 200 o más años de su vida republicana, el Departamento de La Paz ha jugado un papel descollante, un papel importantísimo en lo que significa salir en defensa de los intereses de la nación y de los intereses del pueblo. No ocurre lo propio con la locomotora económica de Bolivia, que es el departamento de Santa Cruz, que es donde se concentran pues el aparato productivo nacional, donde se concentran pues, en las clases sociales dominantes, pero también los sectores sociales más conservadores, más antipatriotas y antipopulares. Es en ese sentido que podemos sostener que hoy tenemos una rebelión popular, el pueblo tiene como principal bandera de lucha el exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien se presentó en los comicios electorales de hace casi 8 o 9 meses como de centro derecha, incluso apelando a un discurso populista, reformista, con el ánimo de diferenciarse de la derecha y de la ultraderecha. Y una vez que el pueblo separó, si se quiere, pues a los de la derecha y ultraderecha a un lado, y pensando que el señor Rodrigo Paz y su acompañante para vicepresidente, el capitán Ekman Lara, representaban al menos el camino, por decirlo así, democrático, el camino populista, y que no iban pues a hacer un viraje significativo que atente contra los derechos del pueblo, es que éste depositó su confianza y le hicieron presidente. Pero ¿qué sucede? Que una vez que ya es posesionado el señor Rodrigo Paz, inmediatamente se saca la careta de centro derecha, si se quiere, pues incluso de populista, y una de las primeras medidas fue a través de un decreto supremo eliminar el impuesto a la riqueza. Ya había un mensaje muy evidente que consistía en que no iba a afectar a los grupos de poder nacional menos transnacional, y al cabo de un mes encamina una política de shock neoliberal porque elimina el subsidio estatal a los combustibles, y eso hace pues que estos incrementen en un promedio del 70%, afectando de manera directa a la economía popular, generando entre otras cosas mayor pobreza, extrema pobreza, y el pueblo ya comienza pues a ver ese desenmascaramiento, a indignarse. Sin embargo, como que el pueblo boliviano le da unos días para ver si la situación mejora, y al cabo de que no es así, para fines de diciembre, en plena Navidad y Año Nuevo, el pueblo boliviano decreta movilización nacional, bloqueo nacional de caminos, huelga general, y de alguna manera le hace retroceder en algunas políticas ultra neoliberales, y otras se mantienen. Y de enero para adelante ha seguido realizando una serie de políticas en materia nacional e internacional atentatorias a lo que significó pues los 15, 16 años de gobierno entre comillas progresista, reformista y populista, como por ejemplo restablecer relaciones con el imperialismo estadounidense, que hoy por hoy sabemos es la nación más genocida y terrorista del planeta, restableciendo relaciones con el régimen de Israel a sabiendas de aquello que hoy por hoy significa el repudio de los pueblos del mundo. Y no solo eso, sino va desencadenando un conjunto de condiciones para golpear, si se quiere, pues la constitución política vigente y retornar progresivo paulatinamente a las políticas neoliberales, de manera tal que además que hubo otros problemas muy serios, porque muy a pesar de que se quite el subsidio a los combustibles, el combustible que llegaba especialmente a la gasolina fue de muy mala calidad, que prácticamente ha dañado buena parte del parque automotor, especialmente de los pequeños y medianos emprendedores empresarios. No asumió su responsabilidad de reparar los motores, y eso también fue un detonante para que el pueblo boliviano salga a las calles. Por último, señalar que otro elemento importantísimo es que diferentes sectores
actores, sean indígenas, campesinos, obreros, maestros, comerciantes, etcétera, etcétera, se vieron afectados con estos elementos que he señalado y otros más, y de a pocos unos otros han venido, si se quiere, pues realizando diferentes formas de protesta, movilizaciones, y han confluido en lo que hoy por hoy tenemos 27 días de huelga general indefinida, 27 días en que la sede de gobierno, el Departamento de la Paz, está colapsado, 27 días en que el imperialismo estadounidense está diciendo que el pueblo boliviano es sedicioso, está señalando que es un golpe de Estado y que no van a permitir que se expulse a este gobierno pro-yanqui neoliberal, 27 días en que el día que pase el pueblo boliviano es más radical, es más contundente, y esto hay que enmarcarlo en que si uno revisa por la inteligencia artificial o por la web y le pregunta cuál es el país número 1 del planeta Tierra que ha experimentado mayor cantidad de golpes de Estado militares conservadores, reaccionarios, y va a aparecer Bolivia. Entonces ahí tenemos un mensaje claro: Bolivia a lo largo de su historia es un pueblo muy batallador, muy luchador, muy resuelto, y lo que hoy por hoy está pasando en 6 meses de este gobierno neoliberal, con 2 contundentes huelgas nacionales, con movilizaciones y todo tipo de protestas, refleja el historial de combatividad y resistencia de nuestro querido y heroico pueblo boliviano. Gracias, profesor. Hasta siempre al pueblo boliviano que está luchando, porque como se dice, como decimos nosotros marxistas, la lucha paga. No hay la lucha del pueblo, la lucha de la clase trabajadora, de la clase obrera, no hay otra definición para explicar la lucha. ¿Usted qué opinas del futuro, más o menos? En estos momentos el gobierno está apelando a negociar con los sectores movilizados, está apelando a ceder ciertas cuestiones en aras de que el pueblo, si se quiere, pues plantee su predisposición de entrar a negociaciones y acuerdos. Sin embargo, hasta el día de hoy, el pueblo sigue planteando de que tiene que renunciar y tienen que realizarse elecciones generales en un plazo de 90 días, y además debería de habilitarse a los candidatos que han sido perseguidos, como el expresidente Evo Morales. También habría que añadir que la Iglesia Católica y otras instituciones mediadoras están intentando aplacar, suavizar la lucha popular, pero repito, muy a pesar de los sacrificios que está significando para los movilizados, hay escasez de alimentos, encarecimiento de lo mismo, la situación es muy complicada, pero como el pueblo dice, es preferible seguir aguantando, resistiendo 1 o 2 meses, a resistir a un gobierno neoliberal que durante 5 años va a destrozar la nación y todos nuestros derechos y nuestras libertades. Entonces tenemos 2 escenarios: uno, de que en los próximos días se pueda hacer una especie de acuerdo, consenso con el gobierno, y pues cede en algunas cuestiones, pero quedaría ya como un gobierno deslegitimado, un gobierno debilitado, y lógicamente que el pueblo va a salir fortalecido y va a estar atento y vigilante. Y por otro lado tenemos la posibilidad de que la situación se radicalice. El día de ayer el presidente ha promulgado una nueva ley que contempla la posibilidad de poner en práctica el estado de sitio, el estado de excepción, que eso en 2 palabras es terrorismo de Estado. Y si aplica aquello, él también es consciente que el pueblo boliviano una vez más va a derrochar heroicidad, va a derrochar sangre, sudor y lágrimas, y probablemente, pues, si se quiere, se estabilice, pero a condición de un terrorismo de Estado
colosal, o lo otro es que sea derrocado ya como sucedió en el 2003, cuando el pueblo boliviano expulsó al gobierno pro-yanqui y neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada y compañía. Entonces, esos son los escenarios, pero lo real y concreto es que el pueblo boliviano está marcando el paso de lo que significa, pues, la lucha popular, y expresión de aquello es que en las últimas semanas y días en Argentina, que está a nuestro costado, se está potenciando la lucha popular y toman como ejemplo referencia a Bolivia. No olvidemos que en Argentina se tiene un gobierno que es, si se quiere, pues más repudiado, más rechazado que el nuestro, y también recordemos que en otros países están tomando mucha atención en lo que sucede aquí en Bolivia, porque recordemos que Bolivia está en el centro de América del Sur y de aquí se irradia para muchas otras partes, y eso refleja por qué el Ernesto Che Guevara vino aquí a Bolivia e inició un proceso guerrillero allí en 1966-67. Entonces ese es el escenario distinguido, Máximo. Muchas gracias, profesor Alechaman, por esta segunda intervención que ha explicado muy bien cuál es la situación. Usted me ha cogido la palabra porque estaba pensando luego de esto de hablar de Argentina, de Perú, de Chile, de todas estas naciones que están en el mano de la derecha, un poquito lo que está pasando en Europa, porque más o menos en Europa, primero Italia, que es mi país, en manos de los fascistas, pero no solo Italia, se está salvando más o menos España con un gobierno que es, de verdad es burgués, del Partido Socialista, pero en alguna manera está teniendo frente a los fascistas en algunas maneras. Pero Centro y Suramérica en este momento, como siempre, con el director que está en Washington, obviamente, está intentando, ha puesto sus hombres en Perú, en Chile, en Bolivia, en Argentina sobre todo, pero fortunadamente tenemos la presidenta de México que en algunas maneras está intentando también de hacer cosas. Lula, que sabemos que próximamente muy probablemente será de nuevo en tribunal porque Bolsonaro quiere citarlo de nuevo para que no participe a las próximas elecciones. Hay una situación, después hablaremos también de la situación de Palestina, de Medio Oriente Medio y del resto para terminar. Pero en este momento la situación en Centroamérica es muy grave, me parece. Ecco, si usted gentilmente nos puede explicar, ha empezado hablando del loco Milei, así que puede ampliar el discurso, gracias. Fíjate, estimado Máximo, solo con el ánimo de cerrar el tema de Bolivia, con el ánimo de cerrar, según la Defensoría del Pueblo, hasta el momento ya hay 7 asesinados, hay 23 heridos y hay casi 321 personas arrestadas. También habría que señalar de que en estos momentos hay un cerco que se está radicalizando al departamento de La Paz. Ya te imaginarás cómo está la ciudad, la sede de gobierno, y eso explica también por qué los choferes del transporte público han entrado a un paro indefinido, lo cual significa que la situación en cuanto a lucha popular se está radicalizando. Ahora, muy bien, sí, en el caso concreto de América del Sur, hay que señalar que de los 2000 para adelante se han tenido gobiernos llamados progresistas, pero yo quiero ser muy, muy enfático señalando que el progresismo se ha caracterizado por tener ciertas políticas con limitaciones antiimperialistas, ciertas políticas, si se quiere, pues, de hacer cambios o leves transformaciones, pero en definitiva se han distinguido unos más que otros por ser reformistas y populistas. Reformistas porque han querido presentarnos un capitalismo más humano,
han querido, si se quiere, pues humanizar el capitalismo, maquillarlo, y eso explica por qué han priorizado políticas públicas que en definitiva de una u otra manera ayudaban a los sectores explotados, sectores oprimidos, a las grandes mayorías, pero sin resolver sus problemas, simplemente aplacándolos. Y populistas porque apelaban precisamente pues a ese tipo de políticas para ganar el apoyo de los amplios sectores populares que ante una situación extremadamente precaria gracias al neoliberalismo, muchos de ellos terminaron pues apoyando a estos gobiernos progresistas, pero como se dice popularmente en materia de la ciencia política, no tomaron el poder, solo llegaron al gobierno, y eso explica por qué después en el marco de la democracia liberal burguesa o representativa en las elecciones han perdido el gobierno, y hoy nuevamente la ultraderecha, los sectores más reaccionarios o conservadores están dirigiendo la mayor parte de Latinoamérica. Pues bien, es en ese sentido que nuestros pueblos, unos más que otros, se han sentido diseccionados, defraudados con los gobiernos progresistas, porque también pues en ellos se encontraba con cierta facilidad la corrupción, prácticas mafiosas, negociados, por ahí el nepotismo, una serie de inmoralidades, y eso nos ayuda a entender por qué en países donde se tuvieron gobiernos progresistas durante varios años, con cierta facilidad volvieron la derecha y la extrema derecha, que es el caso de Ecuador, es el caso incluso de Paraguay, es el caso de Argentina y por supuesto también de Bolivia, entre otros. Entonces, dicho esto, lo que hoy sucede en América del Sur es que se está consolidando la dominación del imperialismo estadounidense. Recordemos que la primera semana de febrero, allá en Miami, Estados Unidos, el pedófilo de Donald Trump se reunió con sus esbirros, con sus bacallos, fueron como o más de 15 gobernantes lacayos que prácticamente pues a partir de ahí se sometieron con mayor, si se quiere, efervescencia hacia las políticas del imperialismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los últimos años? Que el imperialismo estadounidense, a través de sus políticas, organismos financieros y de otra índole, está reasentándose en Latinoamérica y de una u otra manera le está despojando espacios a China, que había pues avanzado durante el 2000 para adelante. Si bien es cierto que hoy por hoy China tiene más presencia económica en Latinoamérica, pero políticamente Estados Unidos ha logrado reposicionarse, y hoy podríamos hablar con mayor fuerza de la doctrina Monroe del 1823, América para los americanos. Eso hay que dejarlo muy en claro. Y cierro con esto. En el caso concreto de América del Sur, tenemos un retorno de gobiernos no solo extremadamente lacayos como los hay en Europa hacia el imperialismo estadounidense, sino que además son abiertamente pro-sionistas, pro-fascistas. Son el caso de el, si se quiere, pues como algunos lo catalogamos, estafador y miserable Javier Milei en Argentina. ¿Quién iba a pensar Argentina, que produce alimentos para 10 veces su población? Hoy están minando su autoestima y prácticamente les están obligando a comer burro. Pero no solo eso, en Argentina más del 53% está en situación de pobreza o extrema pobreza, y eso explica también por qué Milei, del 56% de aprobación que tenía, hoy tiene el 30%, está cayendo estrepitosamente. En el caso de Chile, concretamente, ese querido pueblo sigue peleando, sigue luchando, estos días lo hemos visto, y se tiene pues a un gobierno que reivindica, si se quiere, al genocida de Pinochet, y por tanto pues ya podemos imaginarnos, está desatando toda una ofensiva contra el pueblo chileno para despojarles no solo de libertades sino de derechos. En el caso concreto de Perú, fíjate, en 10 días van a haber elecciones en las que se va a definir quién es el próximo presidente. Por cuarta ocasión, en base a una serie de irregularidades o fraudes, está logrando
una vez más ser habilitada para la segunda vuelta la lideresa de una organización mafiosa y criminal llamada Keiko Fujimori, y por otro lado está yendo una persona como se autodenomina humanista o socialdemócrata a su modo, como es el señor Roberto Sánchez, que todo hace indicar debería de ganar las elecciones, pero hasta el día de ayer se están haciendo cosas muy turbias en el Perú, gracias a la CIA estadounidense, a las Fuerzas Armadas y policiales que acaban de recibir prebendas inimaginables, privilegios incluso para los sectores pasivos, se han comprado prácticamente como en tiempos de la mafia fujimontesinista a casi toda la prensa, el pacto mafioso que alberga a la lumpenburguesía peruana y a las organizaciones políticas neoliberales han tomado todo el Estado peruano por asalto. Todas las instituciones y poderes del Estado están en manos de la mafia. Por tanto, yo creo que podemos pensar en la posibilidad de, si se quiere, pues, de una especie de fraude. Y si no, en caso de que se evite aquello, el señor Roberto Sánchez va a tener una gestión gubernamental llena de obstruccionismo, como lo tuvo el profesor Pedro Castillo, víctima de un golpe de Estado. En Colombia, este fin de semana hay elecciones, este fin de semana. Esperemos que gane el Frente Progresista, el Frente Nacional, encabezado por Iván Cepeda. Parece que sí va a ganar, pero ojalá que lo haga en la primera vuelta para asegurar. Y después podríamos decir, ya nos vamos rápidamente a Centroamérica. Ahí sí, como tú muy atinadamente lo has señalado, la cosa es muy complicada. ¿Por qué? Porque tras 66 años de Revolución Cubana, hoy se ha endurecido lo que algunos califican como bloqueo, otros embargo, otros, si se quiere, sanciones unilaterales. Prácticamente Cuba está ahorcada, está asfixiada, y el imperialismo estadounidense ha logrado, si se quiere, pues someter a muchos gobiernos latinoamericanos que de una u otra manera suministraban combustible a la hermana República de Cuba, y eso explica por qué México ya no le suministra desde enero de este año ni una sola gota de combustible, Venezuela tampoco, y eso nos ayuda a entender por qué Cuba está prácticamente en una situación muy calamitosa, tiene problemas, si se quiere, de combustible. Eso afecta no solo a su economía, sino a una serie de servicios públicos básicos. Sin embargo, una vez más, ese querido pueblo cubano, con todas sus grandezas y miserias, con todas sus fortalezas y debilidades, está demostrando que tiene capacidad de resistencia, está demostrando que puede hacer frente a los embates del imperialismo yanqui, y eso también nos ayuda a entender por qué Cuba se mantiene firme y no ha caído. Es más, ellos se ratifican de que van a dar batalla hasta el último de sus alientos, y que les esperan a los yanquis para que sepan de qué fibra, de qué madera está hecha la revolución cubana. Y para cerrar, mi querido Máximo, el caso de Venezuela sí es muy complicado. Ahí yo preferiría no ahondar mucho porque tan complejo es el tema, pero ya muchos sostienen de que hay una especie de conversión al gobierno bolivariano de Venezuela como una especie de tutelaje, como una especie de protectorado. Sin embargo, también hay otros destacados intelectuales, incluso luchadores sociales, que destacan que las fuerzas bolivarianas, sus milicias, ahí están vigilantes, atentas, y mientras éstas sigan con vida, tenemos esperanza de que no sea desarticulado, de que no sea destruida la revolución bolivariana, pero de que el imperialismo se está haciendo sentir en Latinoamérica, sí, y eso se debe a que, como está siendo derrotado en el escenario internacional, está siendo desplazado, entonces quiere pertrecharse en América, y eso explica por
que desata una ofensiva demasiado brutal, perversa, siniestra contra los pueblos latinoamericanos y contra aquellos gobiernos que tienen, si se quiere, pues aires de soberanía, aires de responder al interés nacional, patriota y también al interés popular muy apreciado, Máximo. Gracias, gracias profesor. Era de Venezuela que quería terminar la charla sobre Sudamérica porque no sé si usted lee los periódicos, las noticias desde Europa, pero aquí una buena parte de la izquierda y una buena parte de los partidos comunistas que se declaran comunistas, pero al final son trotskistas, están diciendo que la nueva presidenta de Venezuela ha hecho una traición, que se ha vendido todos a los yanquis, que no es verdad que el ejército está con el pueblo y todo eso. Por eso que quería preguntarle si usted sabía algo más, porque es muy complicado, porque los compañeros te piden a nosotros que somos dirigentes del partido, pero no pueden responder porque la situación es de verdad muy complicada y casi imposible explicarla. Y como ha dicho usted, yo estoy convencido que pero el ejército está con el pueblo, con la revolución bolivariana y que al final se conseguirá devolver a lo que estaba antes. Fermo restando, veremos qué pasa con Maduro, con el Tribunal de Nueva York, federal, que está pasando, no sabemos nada, pero la noticia es que nosotros tenemos una compañera italiana que vive en Venezuela, Geraldina Colotti, que escribe, y ella dice que está todo bien, está complicado, que pero piano piano se está reconquistando la soberanía. Esperamos de esto. Vamos a terminar, gentil profesor, hablando un poquito del mundo. Esperamos, a propósito de Cuba, que todos los ayudos que vienen del mundo multipolar, en primero desde China, de Rusia, de México, lo que sea, pueda ayudar sobre todo con el combustible, con la energía eléctrica, para que la isla pueda irse adelante. Lo veremos. Lo que nos da mucho miedo es seguramente lo que está pasando, en tanto las amenazas de Trump a Cuba, ma sobre todo lo que está pasando en Oriente Medio, en Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Si quiere terminar con eso, sus opiniones nos gustaría. Gracias, profesor. Estimado Máximo, antes de entrar al escenario internacional, permíteme precisar 3 cuestiones de Venezuela. Modestamente he estado en los últimos 2 años, he estado un par de veces, hay compañeros, amigos en ese país con los que uno siempre conversa, sin embargo también hay que ser muy cautos, muy cuidadosos, muy responsables cuando hablemos de otro querido país, de otro hermano pueblo. Yo recuerdo lo que decía el maestro Mao Zedong: quien no ha investigado no tiene derecho a hablar. Y en base a lo que he podido investigar, creo que sí tengo derecho a hablar, pero sobre todo puntualizar, reitero, 3 cuestiones sin ahondar mucho. Primero, el pueblo venezolano estoicamente ha forjado una revolución bolivariana muy propia de ese querido país en los últimos 20 años, y que aquello se pretenda desmoronar de un momento a otro es extremadamente difícil, es muy complicado, por no decir imposible, porque hay una organización férrea desde las mismas bases, de manera tal que podemos tener buena confianza en ese pueblo bolivariano, en sus milicias. Segunda cuestión, lo que hoy por hoy pasa en Venezuela es muy complejo, hay problemas, hay que admitir que hay problemas, no es una taza de leche, ya no es la Venezuela de hace 1, 2, 3 años, y en ese sentido
hay que tener al menos una relativa confianza, relativa, no absoluta, en los gobernantes. Confiemos que Delcy Rodríguez y quienes la acompañan están haciendo un manejo práctico de la política, que es muy, muy adversa, para, si se quiere, pues reordenarse, reestructurarse, ganar tiempo y prepararse para las batallas por venir. Yo creo que por ahí también hay que plantear. Y tercero, yo creo que en el escenario internacional hay que de una u otra manera, pues, si se quiere, estar con Cuba, estar con Venezuela, pero no, si se me permite, pues, sembrando por allí, estoy pensando en difamaciones, en injurias. No, no, no. Hay que ser muy respetuosos, muy cuidadosos y de una u otra manera más bien hay que denunciar al imperialismo estadounidense que en pleno siglo XXI violenta su derecho internacional burgués y trae abajo pues la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, y aquello pues es una canallada, aquello es propio de un imperialismo, como lo decía, que hoy ha devenido en genocidio y terrorista. Ahora sí, entrando al escenario internacional, modestamente soy de la idea de que se vive una bipolaridad. No estoy de acuerdo con una multipolaridad, porque a estas alturas con cierta facilidad podemos evidenciar de que los dos grandes polos económicos y políticos son, por un lado, el imperialismo estadounidense y sus socios, sus secuaces, sus lacayos de todo pelaje, y por el otro lado tenemos a una China capitalista que tiene proyecciones de imperialismo. Y esta China, que hoy por hoy es la locomotora económica, la locomotora comercial del mundo, en pocos años prácticamente va a hegemonizar no solo cuestiones económicas, políticas, comerciales, sino incluso cuestiones militares. Es cuestión de años y eso explica por qué el imperialismo estadounidense, consciente de aquello, porque esto lo dice todo el mundo, estamos hablando de intelectuales chinos, rusos, europeos, incluso de intelectuales de primer nivel estadounidense, reconocen que el imperialismo yanqui está con los años contados. No olvidemos que hay una institución allá en Australia que acaba de señalar hace pocos meses de que de 65 tecnologías duras, críticas, estratégicas, China tiene la supremacía en 58, Estados Unidos solo en 5 y las otras dos están por ahí. ¿Qué significa? Que en la denominada cuarta revolución industrial, que marca el tope, lo más innovador del desarrollo capitalista y del imperialismo, China pues es la que está marcando el desarrollo científico y tecnológico, y eso es una tendencia que ya nos está poniendo no para mediano o largo plazo, sino para un plazo corto, inmediato, de que China se va a ir erigiendo en lo que hoy conocemos, pero en términos de que se va a consolidar, de modo tal que la bipolaridad se está dando entre el imperialismo y todos aquellos que la acompañan, y por otro lado, pues China junto a Rusia, junto a Irán, etcétera, etcétera. Pero también la historia nos demuestra de manera incuestionable que a lo largo de esta, me refiero de la historia, los imperios cuando han caído han dado manotazos de ahogado, y esos manotazos de ahogado han golpeado de una u otra manera a la humanidad, han golpeado a los pueblos y por supuesto han golpeado a sus propios pueblos, y lo que hoy por hoy estamos viendo con Estados Unidos es un declive, una caída, yo diría pues irreversible, pero sobre todo aparatosa. Nosotros días atrás hemos sostenido algunos encuentros, conversaciones con estadounidenses, o si se quiere pues con personas que residen en Estados Unidos, y nos narran lo que hoy por hoy está pasando en materia de políticas públicas, sociales, la situación económica de Estados Unidos, y es prácticamente pues una odisea.
Con todas las vivencias, narraciones, podemos diagnosticar de que en efecto el imperialismo estadounidense está haciendo aguas en su propio país, y si eso sucede en su país en el que se decía pues que era el reino de las libertades, hoy qué libertad puede haber cuando hay persecución, cuando hay encarcelamientos, cuando hay expulsiones de migrantes o incluso universitarios en situación legal, académicos en situación legal, solo por portar una bandera palestina o una polera o un distintivo palestino, los están expulsando, imagínate, en pleno tercer milenio. Entonces, creo yo que ese es el escenario en el marco de la lucha de clases a nivel internacional, pero ahí también hay que dejar bien en claro de que tanto China como Estados Unidos no representan para nada pues los intereses de la humanidad, no representan para nada los intereses, las aspiraciones, las esperanzas de las naciones oprimidas, de los pueblos del mundo. Desgraciadamente, a diferencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde habían pues las fuerzas reaccionarias por un lado y por otro lado las fuerzas revolucionarias, hoy desgraciadamente no tenemos ese escenario. Recordemos, y regálame 2 minutitos más, Máximo, cuando está concluyendo la Primera Guerra Mundial, un año antes triunfa la revolución proletaria enarbolando la ideología científica y transformadora e invicta del proletariado, el marxismo, con el pensamiento de Lenin. Triunfa la revolución y comienza a edificarse en el país más atrasado de Europa y en el más gigante. Nos estamos refiriendo a la Rusia de Lenin, a la Rusia de Stalin, a la ex Unión Soviética. Y en la década de los 40 termina la Segunda Guerra Mundial, guerra de rapiña, guerra injusta, guerra atroz alimentada por las naciones capitalistas más poderosas. Vemos ahí también la heroicidad del pueblo soviético, cómo salva a la humanidad, salva a los pueblos del mundo del nazismo y sacrifica prácticamente 28 millones de seres, pero en aquel contexto las fuerzas avanzadas, revolucionarias, socialistas, comunistas estaban en auge, que 4 años después triunfa la revolución socialista china en el país más poblado del planeta en aquel entonces, hoy lo es la India. Entonces, fíjate, ese es el escenario. Hoy estamos prácticamente en una tercera guerra mundial en preparación, en ciernes. Algunos hablan de que ya estamos en una tercera guerra mundial híbrida en la que concurran o confluyen diferentes aspectos, pero ¿dónde están las fuerzas revolucionarias? ¿Dónde están las fuerzas comunistas, las fuerzas socialistas? No están. Y esto nos ayuda a entender que seguimos en un repliegue general de la revolución proletaria mundial, y yo termino señalando de que en este escenario de agudización de la lucha de clases a nivel planetario, a nivel continental, a nivel de nuestros países, tengo ferviente fe en las leyes de la sociedad humana, en el marco del progreso histórico, que ya estamos saliendo de ese repliegue general y de a pocos vamos a ir firmemente a marchar a lo que podría ser una recuperación y mañana más tarde la ofensiva de las fuerzas revolucionarias que, enarbolando la ideología científica del proletariado, el marxismo, leninismo, maoísmo, nos pueden conducir a una sociedad superior que no va a caer mágicamente del cielo, no va a brotar mágicamente de la tierra, sino que tiene que ser obra de los seres humanos, de los mejores hijos e hijas de los pueblos del mundo, de sus organizaciones que realmente unan teoría y práctica, que tengan praxis revolucionaria y que estén dispuestas, en palabras del maestro Mao Zedong, de desmontar al emperador para edificar, forjar la sociedad socialista, mi querido Máximo. Camarada profesor Alex Chamán, director de la revista Atreverse, muchas gracias por esta intervención, tu primera intervención en el canal de la Federación Estero del Partido Comunista. Te lo agradecemos muchísimo y te damos una nueva cita, nos damos al día y hablamos. Muchas gracias, que tenga un buen fin de semana. Gracias. Fuertes abrazos, muchísimos éxitos, mi querido Máximo, y el pueblo italiano, como parte de los otros pueblos europeos, van a seguir batallando. No hay más. Muchas gracias, profesor. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto.